Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera de este jueves 4 de septiembre, transmitiendo en el día de hoy desde el edificio corporativo BCI de la Mesa de Dinero. Y hoy me acompaña Marcelo Díaz, gerente de inversiones y liquidez. ¿Cómo estás? Muy bien, como el día. Despejado. Ni fu ni fa, porque despejado, el día está como que dice que va a llover, que no va a llover, no se entiende absolutamente nada. Porque dicen que han anunciado ciertos chubascos, ya sí, no veo. Está más iluminado hoy día por lo menos. Exactamente, bueno, y la verdad que las bolsas en Europa y en Estados Unidos están iluminadas. No así en Asia y en Santiago, para utilizar la metáfora, ¿no es cierto?, de la lluvia. Nos vamos con Asia, que el Nikkei descendió un 0,33%. Hay noticias importantes desde el Banco Central de esa nación. Vamos a estar hablando sobre la continuidad, ¿no es cierto?, del estímulo monetario que ha desarrollado Shinzo Abe para lograr un mayor dinamismo de la economía japonesa. El Hang Seng de Hong Kong baja un 0,08% y Shanghái arriba un 0,8%. En Europa está subiendo, la verdad que el mercado tomó, ¿no es cierto?, con buenos augurios las nuevas medidas que anunció en el día de hoy el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, de bajar un poco más la tasa de política monetaria. Vamos al FTSE 100 de Londres, un 0,07. El CAC 40 de París 0,07. Casi como la gente, me dio risa. Muy bien. El CAC 40 de París, un 1,65. DAX alemán, 1,06. Y el IBEX 35, 1,97. En Estados Unidos, a esta hora, el Dow Jones avanza un 0,16. Standard & Poor's también avanza un 0,17. Y Nasdaq, el tecnológico, avanza un 0,30%. En Santiago, el IPSA está bajando un 0,12% y el ISPA también desciende un 0,05%. Cerró con avance. El precio del cobre había tenido, la verdad, que 6 jornadas consecutivas a la baja, un 0,58 en la Bolsa de Metales de Londres, y terminó en $3.16 la libra. ¿Qué pasó con el dólar? Subió 4 pesos en el día de hoy con respecto al cierre de ayer, 592,5 comprador y 593 vendedor. Tenemos con respecto a las noticias nacionales, la verdad que hoy hubo movimiento en la Bolsa de Comercio, tuvo que suspender las transacciones de la empresa Cascada por una variación significativa del precio. Tuvo una baja de 22% con respecto al cierre de ayer. Creo que cuando es más de un 20% la baja, ¿o no? ¿O menos? 15. Un 15% ya comienza a bajar. O sea, no, suspende. Se suspenden las transacciones, se le pide información a la compañía manda un comunicado oficial de que si es que hay algún hecho relevante del cual haya sufrido el precio de la acción, y si no es así, vuelve nuevamente a transarse. Bueno, también suspendió la Bolsa de Santiago las operaciones de la Sociedad de Inversiones Pampa Calichera por una variación significativa en el precio de sus acciones. Tuvo una variación también. No, es la misma que estábamos diciendo. Estoy leyendo, pensé que era otra, es la misma. Es una de las cascadas. Es una de las cascadas, en este caso, ¿no es cierto?, que comenzó a dilucidarse antes de ayer, y la verdad que sigue teniendo un montón de aristas, y sigue obviamente que la arista penal, hay evaluaciones, hay perspectivas muy interesantes que las vamos a tocar en este programa. También hoy hubo Dimarc, y la verdad que no le fue muy bien al gobierno, tuvo una baja sustantiva bien importante, sobre todo en la aprobación de las reformas tributarias. La verdad que un 39, estoy buscando en este minuto, aquí está, un 39% de apoyo de los encuestados, mientras que la desaprobación de la reforma tributaria se cifró en 50%, 12 puntos porcentuales más que en el sondeo anterior. Otro hecho relevante, que un 64% de los encuestados cree que el proyecto del Ejecutivo va a afectar negativamente a la clase media, y el 59% cree que va a disminuir la oferta de empleos. A eso obviamente se suma el IPOM del día de ayer del Banco Central, y que obviamente que en el día de hoy puso paños fríos Rodrigo Vergara en Icare cuando habló, ¿no es cierto?, en este congreso que hay de finanzas, puso paño frío. O sea, no es que la economía esté en recesión, sino que hay cifras que son más bien más negativas de lo esperado.
¿Por dónde quiere partir? Habló de todo, señora, usted. Te tiré la pelota, la verdad que mezclé los temas, pero te doy el pase libre para que ya tienes la jugada para el gol. Bueno, el IPOM, partamos por el IPOM. Dale. El IPOM se ajustó bastante a las expectativas de mercado. El Central se había quedado desde su último informe con una expectativa de crecimiento mucho más alta, en lo que es inflación muy similar. No hay cambios muy significativos. Ahora lo que sí me llamó la atención de que cuando Rodrigo Vergara le preguntaron efectivamente cuál eran una de las razones, además de que las que todos conocemos, la desaceleración del ciclo, uno de nuestros principales socios comerciales, China, desacelerándose muy fuerte, todas las economías latinoamericanas también viéndose bastante afectadas, Perú está igual, Brasil ya entró en recesión técnica, tuvo un crecimiento negativo, Venezuela muy complicado, Argentina lo mismo, entonces estamos viendo que toda la región y todos los que también nos compran, porque acuérdense que nosotros no tan solo exportamos a Asia, sino que también exportamos bastante de nuestros productos hacia Sudamérica, y todos los países están pasando por un ciclo muy similar al chileno. Dijo que uno de los principales efectos que estaban limitando el crecimiento o la visión de cómo iba a ser el crecimiento hacia el futuro era la energía, que es un tema que siempre hemos mencionado acá, de que eso nos iba a pasar la cuenta en algún minuto, y el no hacer el esfuerzo, el no hacer los cambios, el no tomar definiciones dentro de los gobiernos, se va aplazando y se va aplazando, y ustedes han visto que las últimas declaraciones del nuevo ministro de Energía apuntan a que básicamente los cambios significativos llegarían en 2018, 2019. Ya estamos tarde, la verdad que ya estamos tarde. Por eso digo, yo nos creo perdimos que 4, 6, 7 años entre indefiniciones de que por judicializaciones o por otro tipo de problemas que no se ponían de acuerdo de cuál era la materia energética que se iba a investigar. En algún minuto escuchamos que iba a ser la nuclear. Menos mal que no nos fuimos por ese lado, porque con los últimos terremotos que hemos tenido, yo creo que estaríamos todos los chilenos muy asustados respecto de eso. Y hoy en día eso está limitando el crecimiento futuro, y yo creo que ese es el cambio más significativo. Sincerar de que el crecimiento para los próximos años va a estar entre un 3 y un 4, y ya crecer de 5 más de un 5 va a ser algo que lo vamos a ver y lo vamos a extrañar mucho. Exactamente, extrañar sobre todo por el impacto que tiene en el empleo, porque lo dijo Rodrigo Vergara, que si bien, ¿no es cierto?, no ha acusado recibo los valores del empleo, es algo que se puede generar en los próximos meses. Hemos visto obviamente cómo si no, ha tenido una inversión a la baja tan importante, eso obviamente que para proyectos genera una merma, ¿no es cierto?, las expectativas de los empresarios y también de los propios trabajadores, que se genera una mayor incertidumbre. Yo creo que eso no es bueno. Hay bastante incertidumbre también, porque si uno mira todas las noticias ve muchas multas. Nos vamos a entrar ahora en términos generales, te digo, hay muchas multas. El otro día BHP Billiton, por un proyecto minero que tiene en Valparaíso, también sufrió unas multas. Están las multas de las casas cascadas. Yo no digo que no sean, que tienes que cursarse las multas, al contrario, si va en contra de la legislación actual, las multas tienen que ser. Algunos dicen que son muy bajas todavía, pero tenemos que ponernos en el contexto de que hace 3, 4 años atrás las multas casi no existían, la mayoría de los procesos que salían en los diarios no terminaban con ninguna sanción. Se habían cuestionado bastantes temas. Recuerda tú el caso La Polar, que exactamente, fue ya, el por primer ejemplo, remesón que tuvo la también bolsa. Tuvimos en el día de ayer noticias con respecto al caso La Polar, y obviamente que, como tú decías, el caso Cascadas, que ha generado no solo una mirada interna, sino que también externa, porque por ejemplo incluso agentes internacionales destacan la multa de la CBS como una buena noticia, que es lo que sostienen los analistas, que la pena impuesta por la superintendencia muestra a la sociedad la seriedad de las autoridades y del mercado de valores chilenos. Yo creo que todavía no es minuto de decir, evaluar nos va a afectar de todas maneras, pero yo creo que es importante dar una mirada a lo que implica eso, a lo que puede generar, ¿no es cierto?, en la importancia o darle ya el pie al acelerador del tema de las buenas prácticas, porque en el fondo se pone un saco. Yo creo que yo lo he dicho en muchas oportunidades en este programa, en otros programas, se pone un saco todos malos empresarios, y eso no es bueno. Lo malo también es que cuando uno pierde la confianza en las instituciones, la inversión no llega. Entonces, si nosotros queremos ser una plataforma latinoamericana,
tú el otro día mencionabas que se debería instalar una nueva corredora de Bolsa Chile que iba a ser su plataforma para todo Latinoamérica. Y así lo están haciendo muchos, en definitiva, estamos entrando en un mercado integrado latinoamericano, el MILA. Entonces, si perdemos confianza, lo único que hacemos es que todos los inversionistas se van a ir, o no van a venir, o no van a comprar, y eso va a perjudicar el precio de las empresas, como dices tú, va a perjudicar el crecimiento, va a perjudicar el futuro de Chile. Entonces, es bastante complicado, y yo creo que las autoridades tomando esta decisión de sancionar con las multas que han salido, y conseguir con otras aristas, como decías tú, en el ámbito penal, en juicios civiles, en que ahora las AFPs también van a poner algún tipo de compensación o algún tipo de juicio buscando una compensación, porque ellos eran los que financiaban en alguna medida, o todos los chilenos con nuestros fondos de pensiones, esta situación de manejo de precios de la sociedad cascada nos afectaba a todos nosotros. Entonces yo creo que es bastante bueno lo que ha hecho y la seriedad que están mostrando las instituciones, como siempre, y tiene que seguir avanzando. Hizo un análisis bien exhaustivo de la Superintendencia de Valores. Revisó más de 1 millón de transacciones. Eso créeme que eso es en cerca de un año, ¿no? Claro, es bastante complicado hacerlo porque las transacciones de bolsa por método electrónico, en remates electrónicos, en remates en bolsa, etcétera, y con la cantidad de operaciones que se hacen día a día, es bastante complejo y requiere de mucho tiempo y de un análisis con conocimiento bastante alto, no cualquier persona lo puede hacer. Ahora yo creo que se va a cuestionar un poco el sistema de que la bolsa venía desarrollando como un sistema propio de autorregulación. Eso me gustaría explicar un poco. ¿Qué significa esto de autorregulación? Las autoridades van a tener que, por ejemplo, desarrollar mayores leyes con respecto al mercado de valores, porque sabemos obviamente que ¿te acuerdas que hubo una reforma al mercado de capitales? Pero todavía yo lo he escuchado, no se ha hablado tanto, pero yo lo había escuchado que estamos al debe en todo el desarrollo del mercado de capitales y en todas las legislaciones que tiene que estar inherente con respecto a eso. Hay varios ítems. Uno respecto de los gobiernos corporativos, que son bastante cuestionados, así cuál es el rol de los directores, quiénes son directores de estas compañías, quién puede ser director, cuántos directores pueden tener en compañías que tienen intereses cruzados, etcétera. Eso todavía en Chile no está muy avanzado. Y lo segundo, un poco que las bolsas internacionales han ido avanzando hacia sistemas de autorregulación que son mucho más exigentes que lo que exige la legislación local. Y aquí un poco la bolsa venía como tratando ese tema, y yo creo que con esto como que se aleja un poco y va a tener una mayor supervisión de parte de los reguladores. Bueno, por ejemplo, hoy día también se refirió a ese mismo tema Rodrigo Vergara, el presidente del Banco Central, y calificó como ejemplificadora la sanción de la CBS en el caso Cascada. En este mercado es clave la confianza. Yo creo que ahí tocó, para todos los mercados es importante, pero en ese obviamente que es clave la confianza, porque se transan activos, ¿no es cierto?, que uno no ve, con fechas que uno no impone, con valores que uno no maneja. Entonces la verdad es que es como todo en el aire. Ahora, no quiere decir de que todas las sociedades, todas las compañías manejan los precios. No, estos son casos puntuales. Si tú ves también el caso de la Polar, dentro de los retailers es el único que presentó este tipo de problemas. Entonces tampoco hay que extrapolarlo y que generar un pánico o pensar de que todo está mal hecho, que todo está mal controlado. Los sistemas hoy día son mucho más rápidos, los sistemas son mucho más ágiles, el volumen de transacciones ha crecido mucho y eso hace cada vez más complicado realizar toda la supervisión necesaria para poder ir al día respecto de todo lo que se requiere. Por ejemplo, siguiendo con el mismo tema, ya hay algunas reacciones. Euroamérica, es corredora de bolsa, dijo que el caso Cascada y las sanciones ayudarán a la madurez del mercado local. También el regulador de pensiones, es uno de los involucrados dentro de eso, pide cuantificar los daños e insta a tomar las acciones legales, porque sabemos obviamente que la sanción de la CBS se abren otro tipo de sanciones que tiene que ver con la vía legal, y es un caso que todavía está por verse. La verdad que falta mucho agua que corra dentro de este caso. Contempla penas de presidio desde 540 días hasta 10 años, entonces no es un tema menor. Pero yo creo que como va avanzando va bien, y por ese lado yo creo que están todos bastante conformes de que la Super haya sesionado de esa manera. Bueno, vamos a seguir conversando sobre la economía ahora internacional, pero antes vamos a hacer una pausa y yo les quiero contar que BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje
corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking. Un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta, seguimos conversando aquí en Mirada Financiera con Marcelo Díaz, gerente de inversiones y liquidez. Sobre ahora la economía internacional, Marcelo, hoy día fue un día esperado para el Banco Central Europeo. Estaban muchos expectantes y vimos, ¿no es cierto?, cómo la bolsa lo tomó en positivo, lo que dijo Mario Draghi. ¿Qué fue lo que dijo? Bajó lo último que podía bajar la tasa de política monetaria, que ya estaba en 0,15%, la bajó a una tasa de interés de 0,05%. También, por ejemplo, bajó a menos 0,2 la tasa de interés sobre los depósitos y a 0,3 la tasa de los préstamos marginales. Otro de los elementos interesantes es que ya anunció que en octubre comenzará, ¿no es cierto?, esta compra de activos. Hablemos un poco de qué se puede lograr con esta baja tan sustancial de tasas y qué se puede lograr, ¿no es cierto?, con esta compra de activos que ya va a comenzar el próximo mes. Como tú dices, era bastante esperado en el mercado que el Banco Central Europeo hiciera algo, se había estado esperando durante todo el año. El tema de llevar las tasas a cero negativas que va de la mano de que toda la inyección que ha hecho de liquidez el Banco Central hacia la economía europea ha terminado en los bancos y esta no ha fluido hacia la economía real, entonces no había un financiamiento hacia las empresas, hacia las personas. Entonces el hecho de tener tasas negativas es un castigo porque en definitiva tú no puedes sacar rentabilidad sobre los fondos y esto apunta básicamente a que fluya el crédito y que nuevamente las empresas puedan volver a tener un financiamiento a tasas más adecuadas, más bajas, más baratas, y con esto que aumente la contratación y que mejore el desempleo. Mejorando el desempleo, por lo general la gente dispone de más recursos, con esto sigue comprando y es como un círculo virtuoso que genera algo de inflación, porque si nosotros vemos la inflación en Europa casi no existe. Exactamente, el rango meta que tiene el Banco Central Europeo, un 2%, la verdad que está lejos de llegar a ese rango. Hemos visto las últimas inflaciones, si mal no recuerdo, 0,3 creo que el último... Está entre 0 y 0,5, pero un poco el miedo de lo que le puede pasar a Japón, que crezca poco y que no tenga inflación. Entonces, Marcelo, ¿qué significa esto? Porque, por ejemplo, dice, explicando las medidas por las cuales Mario Draghi decidió bajar la tasa a negativo, dice: Draghi presiona todavía más a la banca para liberar el dinero que mantienen depositado en la institución. Actualmente, 23.950 millones y en exceso de reservas superior a los 100.000 millones de euros, me imagino. Lo que comentaba un poco, lo que pasa es que el central en alguna medida, plata guardada y no los la bancos tienen la plata y no la prestan por un tema de riesgo y por un tema de spread. Entonces ellos dicen: mira, yo no quiero arriesgarme a perder plata porque los bancos en definitiva no es un tema de administración de riesgo y los spreads que cobran son bastante altos para pagar la prima por riesgo y por esto no está fluyendo el dinero desde los bancos hacia las empresas y hacia las personas. Y por lo general lo que quiere hacer con esto es que el costo de mantener dinero sea tan caro, o sea que pierdan plata, que va a ser más atractivo prestar dinero a mayor riesgo, pero que fluya nuevamente el flujo del crédito. Entonces, en algún minuto como que la cadena del crédito se cortó y esto es lo que ha hecho que la economía se mantenga bastante rezagada. Ahora, de comenzar un programa de nueva compra de activos, se refirió a activos securitizados, solo sobre pasivos de la zona euro. ¿Qué significa eso? Son deuda que está asociada ¿A países? No. Securitizado quiere decir que es deuda que está asociada a un activo que se securitiza. Por ejemplo, pueden ser... ¿Qué significa que se securitice?
Lo que pasa es que es un medio de financiamiento que existe, que es muy desarrollado en mercados más... Aquí en Chile también hay bastantes bonos securitizados y, por ejemplo, se han securitizado las cuentas por pagar de una compañía. Una compañía no tiene flujo, necesita generar, en vez de endeudarse, lo que hace es que sus clientes o su cartera de clientes se lo entrega a una institución. El factoring es eso, ¿no? No. Es que esto tú securitizas flujos futuros, pero no en base a factura. Puede ser, por ejemplo, las matrículas de los estudiantes. Puede ser, por ejemplo, las cuentas por cobrar de los clientes. Puede ser un montón de otras cosas. Tú puedes securitizar carteras de crédito hipotecario, puedes securitizar muchos más activos que solamente activos tipo factura. Y esto está asociado un poco a que baje el precio de estos activos en el mercado, de manera tal de que nuevamente vuelva a haber un mercado secundario o que nuevamente las compañías puedan volver a endeudarse a precios más bajos. Recuerda tú que hoy día las tasas en Europa están más bajas, las tasas de mediano y largo plazo están más bajas que antes de la crisis. Bueno, la deuda española a 10 años está más baja que los papeles de la Reserva Federal del Tesoro de Estados Unidos. Es impresionante el trabajo que ha hecho España en esa línea, pero todavía tiene un alto, no se ha recuperado, y es por el desempleo que tiene, si es monstruoso. El desempleo cedido, o creo que el otro día salió una cifra que en los últimos 24, 36 meses era primer mes que no subía y que se generaba algo de empleo, pero todavía las cifras están entre 23 y 25% y el desempleo de los más jóvenes 50 o más, o sea, no ha cambiado significativamente. Y yo creo que eso va a ser en algún minuto que vuelva a generar nuevos bonos y que con esto vuelva a obtener financiamiento las empresas que no tienen el fondeo que tienen los gobiernos soberanos. Son 500.000 millones de euros, ¿no? Sí. Y eso parece que es un programa que tendría una duración de 3 años, entonces obviamente que el flujo de dinero se mantendría por 3 años, un poco lo que se ha mantenido con respecto a la FED, y por eso que obviamente que el retiro de estímulos monetarios continúa. Tiene que copiar, tiene que él lo hizo bien. La FED lo hizo muy bien, inundó con una cantidad de siglas que nadie se las terminó de aprender respecto de muchos programas asociados a muchos sectores y asociados a muchos tipos de activos a los cuales la FED daba liquidez, y con lo cual inyectó una cantidad tan grande que estamos viendo los números que han salido esta semana o los últimos 2 o los últimos 3 meses. Y recuerden ustedes que el gran ganador el año pasado fue Estados Unidos dentro del concierto mundial respecto de recuperación económica, y este año va en la misma senda. El primer trimestre tuvo algún rezago por el muy crudo invierno, pero a partir de ahí ha reflejado cifras de crecimiento del empleo, de aumento de construcción, de ventas de casas nuevas. Disminuyó el déficit comercial, en el día de hoy se dio a conocer, eso es muy importante, baja sorpresivamente a los 40.500 millones de dólares en julio. La verdad que eso es un buen indicador, obviamente que se está exportando más, ¿no es cierto? Eso es que lo que se está importando. Y también que su moneda se ha valorizado más, entonces sus importaciones cuestan más baratas. Si tienen las dos cosas. Piensa tú que nosotros ya llevamos, ¿cuánto? ¿20% de evaluación? Si el dólar valía 4.70 y hoy día está en 580, subió 90 pesos, o sea, la moneda chilena se devaluó un 20%. Perdón, está en 592, te quedaste corto. Pero te digo, en términos similares, para redondear un número. Entonces, claro, si antes importaba algo de Chile, tenía que entregar un 20% más de divisa y ahora se ahorra un 20%. Y lo mismo está pasando con toda la economía. Recuerda tú que el euro llegó a estar a niveles de 1.40, ¿en cuánto está el euro 1.50. Hoy día ya rompió el 1.30. Hoy día cayó a 1.2950 desde 1.3150 que cotizaba ayer. Y recuerden que durante todo el año pasado el euro tenía un movimiento entre 1.35 y 1.45. Y recuerden que la paridad partió a 1, después se fue a 1.20 y por ahí se quedó mucho tiempo. Y todos los analistas están viendo que con estos aumentos de liquidez... ¿Se produjo esa disparidad? No me acuerdo. ¿Por qué fue? Porque Estados Unidos entró en crisis. Y cuando tú tienes crisis y tienes pánico... O sea, en 2008 ¿un euro era un dólar? Sí, partió la paridad 1 a 1. Un euro era un dólar. Y después, en algún minuto se cayó, llegó a estar hasta niveles creo que de 0.88, 0.88 dólares por un euro, era al revés la paridad. Tú entregabas menos dólares por un euro, y después se fue hasta 1.5 en plena crisis, cuando Estados Unidos vino la pérdida de confianza por las instituciones financieras. Recuerda tú que en ese tiempo
la actual presidenta del FMI, Christine Lagarde, decía que Europa no tenía ese tipo de problema, que no tenía burbujas especulativas, que no había generado deuda en la cual estaba asociada a hipotecas que estaban mal valorizadas. Se llegó el boomerang igual, ¿eh? Y el boomerang se demoró un par de años en llegarle y hoy día está tratando de hacer las mismas recetas que Estados Unidos. Oye, con muchos más problemas. Está la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. La están acusando de corrupción. Sí, la están acusando de corrupción. El último acuerdo que también salió por un problema Dominique Strauss-Kahn, sí. Salió por un problema bastante más complicado. Un problema de faldas, para decirlo de una manera elegante. Bueno, sigamos en Estados Unidos porque ya estábamos entrando a la economía estadounidense y en el día de hoy tuvimos noticias con respecto al libro beige. Qué divertido que le pongan el libro beige, pero ¿saben? Porque las tapas de los libros eran beige, por eso lo pusieron. Qué poco creativo encuentro yo, no sé, el libro, no sé, no soy muy creativa tampoco para nombres, pero el libro beige, porque las tapas del libro eran beige. Bueno, sí, ¿qué es lo que dijo son este cifras libro? de consumo, para que todos sepan qué significa el libro beige. Está asociado a las cifras de consumo en el mercado americano. ¿Y qué es lo que dice este libro beige? Habla sobre que en las últimas semanas o en los últimos meses la economía estadounidense ha crecido a un ritmo moderado a lo largo de casi todo el país, con la industria automotriz mostrando un fuerte crecimiento y un mejoramiento de las condiciones bancarias, como dijo la Reserva Federal. Otra cosa interesante que habla sobre las condiciones laborales, una medición sobre las tendencias de contratación de personal, estuvieron relativamente sin cambios, con tasas generalmente modestas en todos los distritos. Este informe del libro beige dibuja, ¿no es cierto?, un panorama de estos 12 distritos que tiene la Reserva Federal a lo largo de Estados Unidos. Ahora, lo que ha cambiado básicamente es que la venta de automóviles ha aumentado bastante y la venta de Eso muestra una dinamización del consumo. Una recuperación del consumo y que además, como tú sabes, el mercado americano funciona casi todo con leasing, o sea, casi nadie se compra un auto y se lo queda a término, pagan una cuota mensual. Entonces eso tú ves que efectivamente ves por lo menos que va a tener trabajo por los próximos 12, 24 o 36 meses sin tener problemas como para comprarte un auto y seguirlo pagando. Entonces, eso le está dando la mayor confianza que se está viendo sobre el consumo. Recuerden que la economía norteamericana se basa básicamente en el consumo, o uno de sus principales drivers respecto de su PIB está asociado a lo que es consumo. Entonces, están bastante optimistas porque el consumo es más bien asociado al mercado laboral, y el mercado laboral o la tasa de desempleo ya está llegando a los niveles en los cuales tenía fijado el FED que iba a empezar a tener una visión de alzas de tasa. Entonces, vamos a tener en algún minuto, dentro de los próximos meses o de aquí al próximo año, porque todavía Janet Yellen siempre sale a poner paño frío respecto de todas las últimas mediciones, porque le dicen, bueno, la FED dijo que cuando la tasa de desempleo llegara a 6,2, ustedes empezaron a subir la tasa. Dice, sí, le dice, pero un momento, porque el mercado laboral de hoy día no está incorporando mucha gente que se aburrió de buscar empleo, que está fuera del mercado laboral, y eso cuando vuelvan a buscar empleo nos va a afectar nuevamente la tasa de desempleo. Cautela que ha tenido y Janet por eso Yellen ha sido bastante cautelosa en decir, miren, este experimento salir no es fácil y queremos hacerlo sobre seguro de no caer en un double dip o en una nueva desaceleración y tener problemas a futuro, porque puede costarle mucha plata, porque también recuerda que ahora Europa no está tirando el carro, Asia tampoco está tirando el carro, y América Latina y los emergentes no está tirando el carro. Entonces, estamos todos confiados en que Estados Unidos siga en franca recuperación y que de alguna manera él sea el que dicte la hegemonía de la economía por los próximos años. Nos vamos a Japón, que en el día de hoy hubo reunión durante 2 días del Banco Central de esa nación y que se decidió mantener el estímulo monetario y su visión optimista, ¿no es cierto?, sobre la economía del país. Recordemos que las últimas cifras de Japón fueron bastante malitas, súper malas. Pero es que hubo un tema ahí no menor, que recuerda tú que antes de que subieran el IVA, las ventas y todo explotaron, porque todos sabían que los productos iban a subir, no sé, 5 o 10%. El IVA no subió ni tanto, o sea, subió de 5 a un 8%. Pero fueron récord, todos anticiparon las compras como para el año, entonces creció la economía y pensaron que venía todo súper bien, y después de que pasó el IVA, como que todo se volvió a la normalidad. Bueno, es un elemento, ¿no es cierto?, también a tomar en cuenta la actitud, ¿no es cierto?, del Banco Central japonés, que es la misma que está teniendo el Banco Central Europeo y la misma, ¿no es cierto?, que está teniendo la Reserva Federal, que ya está un poco en retirada, y los tres estuvieron en Jackson Hole, hablando también de ese tema hace poco, el 22 de agosto, en esta reunión de los bancarios internacionales. Una semana llena de cifras, Marcelo, se nos acabó el programa y nos queda
quedaron varios temas que tocar. Se nos fue rapidito. Exactamente. Quiero agradecer que hayas estado conmigo en este, a ti, muchas gracias por la invitación. día. Y a todos ustedes, la invitación es a continuar en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana. Recuerde, como siempre, a las 2 de la tarde para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.